Hola a todos, soy Jorge Ufano de clasesdebolsa.com y en este vídeo vamos a ver algunas particularidades muy interesantes del futuro del Euribor a 3 meses y también del Euribor a 3 meses y de cómo influyen pues, ciertas noticias económicas sobre este futuro y también sobre todo cómo influyen las reuniones que tiene el Banco Central cuando, por ejemplo, las conferencias que realiza Trichet después de dichas reuniones en las que da pistas sobre los movimientos que pueden tener los tipos de interés en Europa en próximas reuniones del Banco Central Europeo, si tienen previsto subirlas, bajarlas, etcétera, etcétera. En primer lugar, me gustaría comentaros que hay un vídeo anterior que grabé pues, el 5 de mayo del 2009, que lo podéis ver en clasesdebolsa.com. De hecho, si estáis viendo este vídeo de clases de bolsa, voy a ponerlo justo con esta entrada. Va a estar también la entrada del vídeo con este, porque es como una primera parte, en la que se explica de forma muy sencillita qué es el Euribor, cuál es un poco su definición, cómo se calcula y también algunas cosas muy interesantes sobre el futuro del Euribor, cómo operar con él, cómo cubrir en parte una hipoteca, aunque nunca se puede cubrir de forma total con el futuro Euribor, sí que podemos compensar un poco las subidas que podemos tener en nuestro Euribor. En el caso de tener una hipoteca que es el Euribor, eso sí, anual, el Euribor a un año, pues ¿cómo podemos cubrirla en parte? Como digo, no es imposible hacer una cobertura perfecta, pero sí en parte cubrirnos por si suben los tipos de interés, pues nosotros ganar una parte de ese dinero en el mercado que vamos a perder vía hipoteca. Eso sí, si los tipos de interés bajan o siguen bajando, pues también tampoco vamos a ganar nada o no vamos a ganar tanto, porque lo que vamos a ganar vía pagar menos al banco cada mes que nuestra hipoteca el precio total del dinero que le damos al banco va a bajar, pero también vamos a perder una parte en el mercado. Vamos a estar un poquito cubiertos, eso podríamos hacerlo. Como digo, eso se explica en parte en este vídeo futuro del Euribor, que podéis acceder a él. Si estáis viendo el vídeo directamente este de YouTube, pues podéis entrar en Google y poniendo futuro del Euribor clases de bolsas, lo buscáis y os aparece. Y si estáis desde la página, pues como digo, va a estar debajo el enlace de este mismo vídeo. Entonces, vamos a centrarnos en cuál es la cotización histórica del Euribor. Aquí la tenemos, la sacamos de la página euribor.org y en ella pues tenemos pues, desde enero de este año, el Euribor a 3 meses se publica a las 11 de la mañana y entonces esto es como una foto de cada uno de los días a las 11 de la mañana donde estaba el Euribor a diferentes plazos, a una semana, a 2 semanas, a 3 semanas, a un mes, a 2 meses, a 3 meses. Fijaros que a 3 meses, justamente al principio de año, estaban 1,001. Fijaros que el Euribor ha ido subiendo, bueno, al principio del año ha ido bajando, pero luego ha ido subiendo y nos encontramos, vamos a ver, en la última reunión del Banco Central Europeo que fue el 3 de marzo. Entonces, el Euribor, como veis, se suele mover muy poquito diariamente, es decir, la oscilación es muy pequeña cuando no hay ninguna noticia. Cuando el tipo de interés está prácticamente estándar, como ha estado en Europa en los últimos meses, en el 1%, y no hay ningún tipo, en principio, de rumor de que pueda subir en las próximas reuniones del Banco Central Europeo, pues el Euribor está más o menos estable y está muy acorde al precio oficial del dinero que marca el Banco Central Europeo, que es del 1%. Si el Banco Central Europeo presta a los bancos bueno, siempre es una subasta que realiza, pero prácticamente al 1%, pues los bancos entre sí a 3 meses se prestan al 1,08% aproximadamente. En este caso, es lo que se estaba prestando pues, en febrero, más o menos de media del año 2011. Fijaros que aparece una cosa muy curiosa, cómo sube justamente el día 4 de marzo. El 4 de marzo, el Euribor a 3 meses, fijaros que estaba a 1,09 y da un salto gigante al 4 de marzo que sube a 1,16. Esto se produce porque el Euribor se fija a 3 meses el 3 de marzo a las 11 de la mañana y está fijado, si los bancos se quieren prestar dinero entre sí a 3 meses, lo van a dejar al 1,09,8%, perdón, al 1,09%. ¿Qué sucede? Que a las 2 de la tarde, 2:45, habla Trichet de este mismo día y dice que probablemente pueda subir el precio oficial del dinero en Europa a partir de abril del 1 al 1,25%, lo que se hace entender en sus palabras. ¿Qué sucede? Que al día siguiente los bancos ya a 3 meses, como el dinero de aquí a 3 meses va a estar de aquí a abril, en principio si el Banco Central Europeo sube el precio del dinero en abril, que puede subirlo en abril o en mayo, si lo sube en abril va a estar entre marzo y abril al 1%. Y entre abril y junio, como lo estamos prestando a 2 meses, ese mismo día 4 de marzo a 2 meses, entre abril, que el Banco Central sube a 1,25, hasta junio al 1,25. Si lo sube en mayo, va a estar del 1%, en el 1% de marzo a mayo y en el 1,25 de mayo a junio. Esto hace que los bancos, como van a tener que pasar a 3 meses por tener el tipo oficial del dinero al 1 y al 1,25%, pues más o menos si quieren dejar dinero a 3 meses,
ahora mismo a día 4 de marzo, pues lo van a dejar a 1,16, a una media. Es decir, le voy a ganar un poquito cuando el banco esté, cuando el precio esté al 1% y va a perder un poquito cuando esté al 1,25. Esto es muy difícil calcular el precio, pero como digo, es normal simplemente saber vosotros que va a subir. Obviamente, si el precio oficial del dinero va a subir, no sabemos si en abril o en mayo, con una gran probabilidad, que es lo que descuenta el mercado, pues tú lo que haces es prestar el dinero un poquito más caro, porque también a ti te va a salir, si lo quieres, o el precio al que tienes de referencia, que es el que presta el Banco Central del Dinero, te está saliendo también un poquito más caro. Entonces, fijaros este salto de 1,098 a 1,162 en un solo día, que es mucho para Euribor. Vamos a verlo, si queréis, bueno, fijaros por curiosidad cómo subió ese mismo día el Euribor a 12 meses, que es el que se calcula para las hipotecas, el precio de referencia de las hipotecas. Fijaros que en general, en días que no pasa nada, no se mueve 1,54, 1,54, 1,54, 1,56, si la oscilación es muy pequeña. Fijaros que ese 3 de marzo pasó del 1,78 al 1,924, es decir, un salto muy brusco. Si vamos al gráfico y podemos ver lo que sucedió ese día, este es el día. Fijaros que en febrero prácticamente no se mueve el Euribor mucho. Obviamente las noticias crean expectativas sobre lo que puede hacer el Banco Central Europeo y esas expectativas hacen que el Euribor se mueva diariamente. Es decir, si por ejemplo podemos ver que un determinado día, sin que haya pasado nada en Europa, el Banco Central estadounidense de repente sube tipos de interés, pues como pensamos que el Banco Central Europeo muchas veces se sigue acorde a lo que hace el Banco Central en la Reserva Federal Americana, pues probablemente en ese momento también el Euribor a 3 meses subiría, porque estamos pensando, oye, sube el Banco Central Europeo, pues probablemente esté subiendo, vaya a subir también el Banco Central Europeo, si sube la Reserva Federal. No obstante, es interesante ver cómo el Euribor realmente, cuando cotiza como futuro en el mercado, en vez de cotizar, por ejemplo, a 1,17, como hemos visto, cotiza a 100 menos, es decir, 100 menos el precio del Euribor que se espera. Si se espera que el precio del Euribor es, o si el precio del Euribor a 3 meses que se espera en un determinado vencimiento se cree que va a ser 1, pues vamos a tener que el futuro Euribor va a cotizar a 100 menos ese 1, es decir, a 99. Por lo tanto, que el futuro de Euribor esté cotizando a 98,76,5, como cerró este día 3 de marzo, significa que se espera que el Euribor cotice a 1,24 o 1,235. Lo que os quiero ver es que esta vela de aquí es una vela casi de un minuto, vamos a verla si queréis, de ese día, y simplemente se produjo cuando Trichet empezó a hablar, empezó a dar pistas de que a lo mejor subía tipos de interés en la próxima reunión del Banco Central Europeo, es decir, en abril o quizás en mayo. Eso hizo que el vencimiento, o sea, lo que es el Euribor a 3 meses, en este caso que era del mes de marzo, bajase mucho, es decir, subió el Euribor, como lo hemos visto también en el gráfico. Si lo podemos ver en velas, a verlo incluso en velas de un minuto, creo que la reunión, creo que esto fue como a las 2:45. Vamos a ver si nos aparece, vamos a tener que ir bastante atrás en el gráfico. Vamos a fijarnos. Bueno, si queréis de 5 minutos para no tener tantas velas. Bueno, aquí estoy en la plataforma de ClickTrade, que como sabéis es patrocinador de clases de bolsa. Si cualquiera, bueno, podéis daros de alta o preguntar cualquier tipo de condiciones desde el banner de nuestra página web. Como digo, se puede negociar en el futuro del... Esto es el futuro, bueno, continuo. Me voy a explicar hoy lo que es. Pero bueno, si nos vamos al 3 de marzo... Tarda un poco porque estamos en gráfico de 5 minutos. Fijaros, el 3 de marzo, fijaros que esta vela es de 5... Es decir, exactamente esto es a las 2:30, que es cuando empezó a hablar Trichet, 2:25... Está una hora menos, por hora de servidor, por 1,95. Entre la 1:30, es decir, en 10 minutos se hizo una bajada que es enorme, desde 98,86 hasta, bueno, se marcó un mínimo, aquí lo podéis ver. Vamos a verlo más de cerca. Fijaros lo que se marcó, es un movimiento bastante grande para el Euribor en 15 minutos, que fue hablando que Trichet empezó a decir que podía subir tipos de interés en el próximo mes, y eso hizo que el Euribor a 3 meses en ese momento, que se reflejó realmente en el mercado oficial el día siguiente a las 11 de la mañana, porque es cuando se publica, ya el Euribor bajó ese mismo día, es decir, subió, perdón, ese mismo día, que es bajar el futuro, desde aproximadamente 98,80, estamos viendo aquí 98,86, que es 1,135, hasta pues marcar más o menos bueno, vamos a ver, a las 3 de la tarde pues marcaba 98,78, que es 1,225. ¿Qué sucede? Que este es el vencimiento de marzo. Entonces aquí lo importante es lo que pasa en junio.
Porque en junio, lo que está descontando el futuro a 3 meses del Euribor, que ahora el próximo vencimiento es en junio, exactamente el día 13 de junio del 2011, suele vencer el segundo lunes de cada mes. Lo que está descontando ahora este futuro, vamos a ver, que ahora mismo cotiza, como podéis ver, vamos a verlo, en 98,56 está cotizando en tiempo real, 98,56 por 98,56,5, que más o menos es 1,44 por 1,43,5. Lo que estamos recogiendo es que el mercado cree que el 13 de junio el precio que va a tener el Euribor a 3 meses es como una apuesta. Lo que el mercado cree que va a valer el Euribor a 3 meses el día 13 de junio de 2011 es de 1,44. Es decir, es como que si venimos aquí y el mercado apuesta que si en vez de ser 16 de marzo, aquí estamos a 13 de junio, no sé si lo voy a poner, pues sí. Pues el mercado está apostando que el 13 de junio, que nosotros no sabemos, no tenemos ni idea de cómo va a ser la publicación del Euribor, pues el mercado apuesta que el Euribor a 3 meses, el 13 de junio, que hoy está a 1,17, va a estar a 1,44. Es decir, que el mercado está ya descontando totalmente que de aquí a junio seguro que se va a subir tipos del 0,25% y que los tipos en Europa van a estar al 1,25 con expectativa encima de que vayan a seguir subiendo. Por lo tanto, el Euribor a 3 meses se va a fijar, lo que los bancos se dejan dinero entre sí a 3 meses, el día 13 de junio. Si alguien va a querer pedir prestado a otro banco dinero a 3 meses, lo va a tener que pagar al 1,44%. Eso es lo que está descontando el futuro. Fijaros que el de junio, vamos a verlo también, tuvo un gran movimiento. Fijaros. Perdón. Vamos a ver el gráfico. Vamos a verlo aquí en 30 minutos. También podemos ya especular. Vamos a ver qué sucedió con este futuro el 3 de junio. Fijaros que desde entonces se ha ido elevando. Ahora vamos a explicar por qué. Esto también es muy interesante. Vamos a ver, fijaros la bajada de esos minutos. En el de junio aún es mayor, porque es el de marzo no se ve tan afectado. El Euribor a 3 meses de marzo no se ve afectado porque se vería muy afectado si el Banco Central Europeo coge y lo que anuncia en su reunión del 3 de marzo es que va a subir tipos, que sube tipos esa misma sesión. Entonces el de marzo se vería muy perjudicado. Mucho hubiese subido más, bajado más el futuro, subido más el Euribor a 3 meses porque es algo sorpresa y de un día para otro se hubiese visto reflejado como el Euribor a 3 meses en vez de 8 centésimas hubiese subido 25 o 30 centésimas. El de julio es el que se ve más castigado porque como el banco va a subir tipos en en abril o en mayo, en junio ya habrá estado recogido y el Euribor va a subir. Entonces fijaros la bajada que se produjo, que estaba en 98,53, es decir, se esperaba en aquel momento, esto es lo curioso ahora, se esperaba en aquel momento antes de que se reuniese el Banco Central Europeo que el Euribor iba a estar a 1,47, que el 100 menos 98,53. Cuando el Banco Central Europeo dijo que probablemente subiese el tipo en abril o en mayo, y no sabemos si a 0,25 o 0,50, pero probablemente a 0,25, el Euribor bajó hasta 98,39. Es decir, fijaros que prácticamente es una bajada de esos 25 puntos. De 98,53 a 98,39, 98,36, bueno, más o menos se van moviendo por ahí. Estamos hablando que esos 0,25 van directamente aplicados a este futuro de junio. El mercado piensa, de un día para otro las expectativas de la gente han variado en que el Euribor a 3 meses va a cotizar 0,25 puntos por encima de lo que se esperaba. ¿Qué sucede? Y como ahora últimamente ha habido, bueno, el terremoto en Japón y muchas otras noticias han hecho que el mercado ha estado especulando que el Banco Central Europeo, tal como están las condiciones actuales económicas, sobre todo la catástrofe japonesa, no se va a atrever a subir tipos en abril o mayo. Entonces, el mercado está con esa expectativa y lo que ha hecho es que el Euribor ha ido bajando, se ha ido suavizando la expectativa, se ha ido subiendo el futuro, que significa que la expectativa del Euribor, de la cotización del Euribor a 3 meses en junio, se ha ido relajando. Es decir, el mercado ya no espera, aquí esperaba que el Euribor iba a estar a 3 meses el día 13 de junio, que es el día que vence este futuro, que iba a estar a 1,100 menos 98,36, que es 1,64. Actualmente lo tiene en 1,44. Por lo tanto, es como que el mercado de futuros está, por decirlo así, está pensando que probablemente no se sube, está descontando que lo que dijo Trichet al final no lo va a llevar a cabo porque se ha producido una noticia en medio muy importante y trascendental económicamente, que es el terremoto en Japón. Entonces puede ser que no sea el momento adecuado para que se suban tipos en Europa.
Pero fijaros una cosa importante de cara a las hipotecas. Fijaros, esto es un poco lo que se llama, que no vamos a entrar, pero es un poco la curva de tipos. Si fijaros cómo viene lo que descuenta el mercado que va a estar el Euribor a 3 meses en los próximos años, por decirlo así. Fijaros que en septiembre baja. Y se espera que en septiembre el Euribor a 3 meses esté en 1,64. Se espera que en diciembre el Euribor, lo que se está esperando es que el Banco Central Europeo va a tener que empezar por problemas de inflación, por petróleo y porque, bueno, porque los tipos de interés no pueden estar siempre al 1%. Entonces el mercado está esperando, cuando la gente está apostando a qué tipo de interés va a estar el Euribor a 3 meses dentro de X tiempo, por ejemplo en diciembre del 2011, se espera que esté a 1,82 el Euribor a 3 meses. Pero un año después, es decir, en diciembre del 2012, el mercado está descontando que el Euribor va a estar ya al 2,47. Y en diciembre del 2013, es decir, dentro de 2 años y medio, el mercado está descontando que el Euribor va a estar el Euribor a 3 meses va a estar al 3%. O sea, lo que el mercado está descontando es que el Euribor, el tipo oficial del dinero, tanto del Banco Central, que eso influye en lo que es el Euribor a 3 meses, va a subir. El mercado descuenta que en el 2013 pues podemos tener tipos de interés a lo mejor en el 2,5, 2,75%, que sería lo normal. También es verdad que el Euribor, a la hora de apostar con él, está muy sesgado. ¿Por qué? Porque el Euribor, el tipo de interés al que se prestan el dinero los bancos a 3 meses, no puede estar nunca por debajo de cero. Lo que quiere decir que el Euribor a 3 meses nunca puede valer más de 100. Si tú tienes algo, se hace con funciones de riesgo matemáticas, si tú tienes algo que no puede, que hacia arriba como tiene el tope en 100 y hacia abajo puede llegar hasta la cero, y más incluso si el tipo de interés estuviese en el 100%, si estuviese en el 110%, si estuviese en el 100%, aquí el Euribor a 3 meses, el futuro valdría 0. Pero es que podría valer menos 10 si estuviese en el 110%. Aunque eso nunca se ha dado, un tipo de interés oficial en el 100%. Vamos a poner lo que puede oscilar entre 100 y 90. Vamos a poner como máximo tipo de interés del 10%, que ya es una barbaridad. Aunque podría darse el caso de ser más alto. Aunque yo nunca hemos conocido eso. Yo por lo menos en toda mi historia que he vivido. Entonces, lo que quiero decir es como al estar sesgado, pues la gente prefiere a la hora de, por decir así, cruzar apuestas, tirar un poco a lo mejor más a la baja de lo que realmente esperan, porque dicen, bueno, como yo no tengo nada que perder, porque por arriba, imaginaros que hoy el futuro del Euribor a 3 meses el Euribor está como en Japón, parecido a Japón, al 0,10%. Pues a lo mejor el precio del Euribor sería 99,9. Si tenemos un techo en 100, pues yo me pondría corto y esperaría, me pondría siempre corto, porque sé que tengo por arriba el riesgo limitado, es decir, como mucho voy a perder 10 centésimas. Y por abajo, como empiecen a subir tipos por cualquier noticia, pues podría ganar pues muchísimo dinero. Vamos a ver, por ejemplo, si queremos operar con el futuro, ¿cómo tendríamos? Pues ahora mismo lo tenemos a 98, vamos a ver, por ejemplo, 98,56, que es el precio. Si ahora mismo quisiésemos entrar, por ejemplo, corto del futuro, vamos a ver. Corto significa que esperamos que el Euribor va a subir, es decir, ahora estaba a 98,56, 1,44, pues que el Euribor a 3 meses de aquí a junio va a subir, pues tendríamos, si ahora está a 1,44, imaginaros que lo vendemos ahora. Y el nominal son 200, eso sí, el nominal del futuro, aunque casi no se mueve, son 246.400 euros. Es decir, estaríamos como apostando 246.400 euros, más o menos que para uno puede ser el tamaño de su hipoteca, en este futuro. ¿Qué pasa? Que como se mueve tan poquito, fijaros que vamos a poner que se mueve y que las expectativas que pasa del 1,44 y que en el 13 de junio el Euribor a 3 meses es de 2, porque el Banco Central ha cogido y ha subido tipos por cualquier historia, lo ha subido un 0,50% en mayo, un 0,50% en abril y un 0,25% en mayo, debido a que la inflación se nos ha disparado por el precio del petróleo, están muy asustados y hace ese movimiento el Banco Central. Pues a lo mejor lo que sucede es que el Euribor a 3 meses de 98,56, que es 1,44, que es el que espera, pues al final el real, cuando ves el futuro, es el que se ve, es de, vamos a poner 98. Fijaros que aquí es una barbaridad, es una subida grande, y aquí pasaríamos. Fijaros que sería 245.000. Estábamos diciendo que ahora estaba exactamente en 246.400, ganaríamos 1.400 euros. Es decir, para perder los 246.000 el Euribor se tendría que ir a cero, lo que quiere decir que los tipos de interés son del 100%. Es casi imposible, no nos podemos ir tanto. Por lo tanto, el nominal tiene que ser muy alto para que las pequeñísimas variaciones que hay en el intradía nos den algo de dinero, que aún así no es mucho. Fijaros que sería una sorpresa muy muy grande una subida del Euribor en cuestión de 3 meses del 2%,
perdón, del 1,44 al 2%, es una subida de casi el 50% del Euribor y estaríamos ganando 1.400 euros con este futuro. Fijaros que por cada tick que se mueve, pues creo que son, no sé si son 200 euros. No, exactamente son, fijaros aquí, de 246.400 a, vamos a poner 240, son 25 euros por cada tick que se mueve el futuro. Y fijaros que la volatilidad es muy, muy, muy pequeña. Entonces, bueno, esto es un poquito introduciros un poco más a lo que es este futuro Euribor, que puede ser interesante para muchas cosas, para ver incluso el estado de la economía y sobre todo todos aquellos que tenéis hipoteca, pues cuáles, aunque sea aquí podéis ver cuáles son las expectativas del futuro para los próximos meses. En este caso el futuro a 3 meses, el Euribor a 3 meses. Luego hay gente que hace lo que es un poco la curva de tipos, que es un poquito ir poniendo, pues fijaros, el Euribor en diferentes plazos. Si tenemos que el Euribor en junio, en junio el Euribor a 3 meses se espera que esté a 1,43. Voy a ponerlo por ejemplo aquí. En julio, perdón, en septiembre es un poco más lioso porque ya digo que el futuro cotiza, en vez de cotizar como el Euribor en sí, cotiza el 100 menos el Euribor. En septiembre se espera que ya haya subido un poquito más y que esté en 1,64. Y en diciembre se espera que esté en 1,81. Entonces, esto es un poco una curva de tipos, ¿no? Lo que se llama la curva de tipos. Si hacemos un gráfico, pues podemos ver cómo el mercado tiene la expectativa creciente. Es decir, se espera que el Euribor según va pasando el tiempo, cada vez esté más alto. Esto suele ser normal y bueno, es cosa como también pasa con los bonos a diferentes vencimientos que se habla muchas veces de la curva de tipos. Una pequeña introducción para que veáis lo que es, pero sin entrar a profundizar en ello. Bueno, y simplemente eso. Aquí tenéis un producto más que podéis ver, y aquí lo tenéis dentro de lo mucho que nos ofrece ClickTrade, pues podéis echarle un vistazo. Quizás os pueda servir. También podemos irnos a futuros, que aquí sí que el movimiento puede ser mucho más amplio, irnos a futuros de vencimiento 2013. Fijaros, si ahora mismo estamos apostando, si nosotros creemos que el Banco Central Europeo no, al final, por la crisis de Japón, va a traer una crisis mucho más grande para la economía europea, que Alemania va a crecer menos y que la inflación no va a ser ningún problema y creemos que el Banco Central no va a subir tipos, que incluso se puede atrever a bajarlo, una muy buena inversión sería, por ejemplo, coger el Euribor del 2012, que ahora mismo está en 2,47. Si creemos que no va a pasar nada y que el Banco Central Europeo va a continuar con los tipos al 1%, significa que a lo mejor el Euribor va a estar como ahora en diciembre del 2012, es decir, al 1,17. Si ahora mismo apostamos compraríamos este Euribor, imaginaros, compramos este Euribor ahora a 97,53, compramos este Euribor, son 243.825, perdón, 2, 4, 3, 8, 2, 5. Ahora imaginaros que el Euribor a 3 meses en diciembre del 2012, exactamente el 17 de diciembre, cuando vence este futuro, creo que dije, no sé si es el segundo o el tercer, como dije, el lunes de cada mes, de cada 3 meses van venciendo, pues el vence exactamente, supongo que será el tercer lunes, no sé si el tercer, creo que es el tercer lunes, creo que lo había mirado. Exactamente el 17 de diciembre del 2012, si ese día, el 17 de diciembre del 2012, vamos a poner que seguimos como ahora y el Euribor está exactamente en 1,17, el futuro estaría a punto ya de vencer, se equiparan el precio de las últimas sesiones con el del futuro, el futuro estaría en 98, pasa como en los índices, 83. Por lo tanto, nosotros que hemos comprado a 97,53 y vamos a vender a 98,83, pues hemos ganado por cada contrato que hemos comprado. Fijaros que 247.075 menos 243.825, vamos a ponerlo aunque sea en negativo, para ver por cada contrato que hayamos comprado, si hemos acertado nuestra previsión, es una especulación más, hemos ganado 3.250 euros. Eso sí, como el Banco Central Europeo se ponga, la crisis japonesa sea mucho más fuerte, o por la propia naturalidad de las economías, que cuando empiezan a crecer y empezamos a salir de la crisis en Europa, pues los bancos centrales europeos, como le agobia mucho la inflación, empieza a subir tipos, pues si al final empieza a subir y el Euribor a 3 meses vale un 5% en el 2012, pues ahí sí que habremos perdido más o menos ese mismo dinero, esos 3.000 euros por contrato. Pero bueno, es una forma más de especular. El mundo de especulación pues tiene
Este es obviamente un mercado mucho más complejo que un simple índice, pero bueno, para algunos os puede resultar atractivo y simplemente pues quería comentarlo aquí, cómo se va moviendo con las decisiones del Banco Central y para que estéis a lo mejor atentos en futuras reuniones, porque sí que en esos momentos en los que se anuncia una noticia que el mercado no prevé, pues sí que vienen esos movimientos como el que vimos el 3 de marzo, por ejemplo, en el Euribor. Son estos movimientos de bajada enorme que es esperanza de que el Euribor a 3 meses vaya a ser mayor. Y bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por atender al vídeo y hasta la próxima ocasión.